Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Prensa inmunda. Caray, sí, suena fuerte, ¿no? Es el título de un libro que escribió un antropólogo, Edgar Morin. No es necesariamente ya un calificativo que tengamos, pues, que considerar al leer la obra. No, en realidad es un análisis, una investigación muy seria. Y sobre ello vamos a entrevistar a su autor, Edgar Morin. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista, compañera Paulina Gómez. Una encendida polémica en los medios digitales generó la revelación en el diario Reforma de algunos datos, incluso sensibles, que estaban reservados en el expediente de investigación del caso Ayotzinapa. Hay quienes consideraron que con las revelaciones se puso al descubierto de manera más clara la actuación de algunos funcionarios públicos, fuerzas policíacas y del ejército en la operación de la desaparición de los estudiantes. Pero hay quienes calificaron esa filtración como una acción ilegal que afectará el debido proceso judicial y, por lo tanto, el objetivo de llevar a la cárcel a los responsables. El periodista Julio Hernández de La Jornada escribió en su columna Astillero que habría que preguntarse si la filtración favorece valores supremos o buscó otros objetivos como dañar las expectativas de justicia. Es un tema ético en el periodismo. Organizaciones como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Observatel, Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otras, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia claridad sobre los efectos de la sentencia en materia de derechos de las audiencias. Como se recordará, el 29 de agosto la Corte declaró la invalidez de la reforma de 2017 en derechos de las audiencias al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadoras y senadores en aquel año. Sin embargo, hasta ahora hay una confusión sobre lo que determinó la Corte, luego de que desde su Oficina de Comunicación Social se distribuyera una nota informal en la que se hablaba de un vacío legal que debería ser resuelto por el Congreso de la Unión. Es por ello que estas organizaciones presentaron un escrito en el que solicitan aclarar cuál será el marco jurídico que se aplicará en derechos de las audiencias y con ello garantizar certidumbre en estos derechos fundamentales que son los que usted como televidente o radioescucha tiene. TikTok podría ser multada por 27 millones de libras esterlinas por no proteger la privacidad de los niños, de acuerdo con una nota publicada por el diario The Guardian. Una investigación realizada por la Oficina del Comisionado de Información, encargada de proteger los datos personales, encontró que TikTok habría violado la ley entre mayo de 2018 y julio de 2020. El regulador considera que TikTok procesó datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de los padres y no proporcionó información adecuada a sus usuarios de una manera concisa, transparente y fácil de entender. El comisionado de información, John Edwards, dijo que todos queremos que los niños puedan aprender y experimentar el mundo digital, pero con las protecciones de privacidad de datos adecuadas. Gracias por continuar en Media 20.1. Gracias a Paulina Gómez. Edgar Morin, bienvenido a Media 20.1. Gabriel, gracias, un gusto estar con ustedes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Ay, caray, prensa inmunda. Antes de que nos platiques de qué va el libro, yo estuve leyendo algunas entrevistas a propósito de tu obra. Estuviste ya con Ricardo Rocha, estuviste en El País, por ejemplo, ya te entrevistó el periódico El País, entre otros medios de comunicación, porque efectivamente el título es muy atractivo, muy interesante. Pero yo al leer algunas de estas entrevistas y también hacia dónde iban las preguntas y demás, como que cada medio reflejaba ya en sí lo que quería reflejar de tu libro, ¿no? Esto es, tú sabes que hay una polarización muy fuerte aquí en México, particularmente con respecto al papel de los medios de comunicación. Entonces, algunos medios tomaban, ¿no?, aquello que podría ser crítico al gobierno actual, al de López Obrador, y viceversa, ¿no? Los otros medios como que era para decir,
Ya ven, Andrés Manuel tiene razón. A ver, esa lectura, ¿cuál sería más bien tu lectura de este comportamiento de los medios a partir de tu propio libro? Pues un poco es como cada quien lee lo que quiere. No solo en los medios, también en algunos lectores, algunos presentadores que ha tenido el libro. Me doy cuenta de eso. Sí hay un asunto de polarización muy serio en el país y obviamente las lecturas van sesgadas, aunque el libro aclara desde el principio que tiene un sentido, digamos, más como pedagógico, creo en las causas perdidas, entonces en este sentido de educar o de dar herramientas para que la gente descubra cómo funciona la propaganda, cómo funcionan los medios y la diversidad de lo que significa ser periodista. Entonces esta inmundicia tiene que ver con un sistema no escrito entre el poder político y los dueños de medios de comunicación y las empresas. Y los periodistas quedan, digamos, subordinados, pero al mismo tiempo pueden ser víctimas y muchos también son victimarios. Es una relación como muy dual. ¿No hay una inmundicia en sí misma de la lectura de tu libro? ¿No es una expresión de la inmundicia este reflejo, este arcoíris? Digamos que, como habrás visto, hay una primera parte, digamos, de varios capítulos que podrían leerse casi como una novela negra o como serie negra, que tiene que ver con el espionaje, con la vigilancia electrónica, con esta suerte de mancha original del periodismo que viene del siglo XVIII, donde ha sido un gremio que ha sido utilizado para ser instrumentalizado. Y ese es, digamos, un problema que ha estado desde el siglo XVIII hasta ahora. Entonces muchos periodistas son conscientes de eso, pero muchos no lo son. Y esto genera justamente esta suerte de sistema con reglas no escritas, donde obviamente hay mucha inmundicia y asesinatos, espionaje, toda esta parte, digamos, de las zonas grises del Estado, donde el poder criminal, el poder político, el poder mediático parece que se juntan, sobre todo para hacer propaganda. Y se va también contando en el libro parte de esta historia de la propaganda y de las herramientas que se van usando en distintos momentos. Ahí estaría básicamente esa inmundicia. esa inmundicia que decíamos pues, se refleja en la propia lectura de tu obra, ¿no? de tu mismo libro, perdón. Oye, Edgar, tú eres antropólogo y comentábamos fuera del aire que este libro representaría como una tercera parte, sería como una trilogía de lo que has escrito antes. ¿Por qué no le explicas a la audiencia de qué trata esta trilogía y cómo llegaste a los medios? Y ahora sí platicamos con mayor detalle de lo que nos cuentas. Claro, gracias. Digamos, esta como trilogía empezó con una investigación que se llama La Maña, un recorrido antropológico por la cultura de las drogas. Entonces es la historia de la prohibición y cómo se ha combatido desde el Estado mexicano el asunto de las drogas. Como quedaban ahí varios huecos relativos al lavado de dinero y toda esta parte financiera, continué la investigación y se hizo un segundo libro que se llama Crímenes de Cuello Blanco, que tiene que ver justamente con los delitos económicos, la corrupción y todos estos problemas, digamos, que nos aquejan recientemente. Y al estar investigando estas zonas grises, digamos, del Estado, donde convergen distintos poderes, incluido lo criminal, e incluido los aparatos de seguridad y de espionaje del Estado, encontré ahí una beta que me llamaba la atención. Tiene que ver justamente con el espionaje y el control. Y también encontré que es un medio no nuevo de controlar periodistas. Entonces ahí empecé a seguir como esa beta, de cómo distintos aparatos de gobierno han manipulado periodistas, esta mancha original que decíamos, y los problemas que trae, porque también
habría que decir que algunos periodistas han sido muy conscientes de esto y entonces su trabajo digamos, lo hacen para la sociedad. Entonces son, digamos, los periodistas pues, más importantes, ¿no? Claro. Porque nos ayudan a garantizar el acceso al derecho a la información de interés público, que es algo muy importante en tiempos como este, ¿no? En todo el mundo. Oye, Edgar, pero es interesante finalmente este proceso al cual llegaste al periodismo, a los medios de comunicación. Es decir, estamos hablando de mafias, estamos hablando de capitalistas, explotadores, y después llegas a los medios como que también... Supongo que para las periodistas, para los empresarios, dueños de medios de comunicación, no es algo que les guste, ¿no? Claro. Digamos, el libro no se hizo con ese ánimo, ni nadie me paga para pegarle a los periodistas o alabar al gobierno. Pero tú no les pegas, de hecho. No en todos los casos, digo, porque pues hay de todo, ¿no? Como en botica. Exacto. El Origen es un curso que doy en la Universidad Nacional de una asignatura que se llama Poder Político y Medios. Entonces, desde hace varios años he recopilado material y trabajado sobre eso, como para dar esa asignatura. Cuando viene la pandemia y todo lo que esto implica, pues me pongo a escribir. En vez de resolver ahí algunas otras cuestiones, me pongo a escribir y le voy dando forma al trabajo. Pero básicamente pensando en esta zona gris donde están los aparatos de seguridad y de espionaje. Por eso lo de que se puede leer una parte como en clave, como si fuera novela negra. Lo tétrico es que es real. O sea, todo está documentado y corresponde a hechos reales y ahí en el libro pues vienen las fuentes. Y esto me permite, digamos, entrar al asunto de los medios, no desde la polarización o el asunto actual, sino desde un texto que encontré de un tipo que se llamaba Karl Kraus, que a principios del siglo XX en Austria empieza a hacer una crítica muy dura a la clase política, a los medios, a los editores, y en un contexto que desemboca en la Primera Guerra Mundial. Entonces se encontraba algunos elementos que permitían tener como un espejo de muchas cosas que estaban sucediendo, el uso de la propaganda en la guerra, lo que vemos ahora en Ucrania. Entonces en el libro pues se va contando esta historia de la propaganda y cómo la han usado, digamos, revolucionarios y fascistas y la CIA y otras agencias de espionaje, y cómo ahí la propaganda tiene un sentido muy importante de manipular y cambiar las percepciones de los ciudadanos. Entonces, por eso es ese sentido como de pedagogía de las causas perdidas, de ofrecer, digamos, a los lectores como las herramientas para que vayan descubriendo cómo se está manipulando, que las herramientas ya son muy viejas y puedan, digamos, tener una idea como muy clara tanto de los medios como de los periodistas y de la propia propaganda que pues ahora prolifera en el país, ¿no? Y en el mundo. Sí, claro. Es un fenómeno global. Qué interesante, Edgar. Bueno, ya tenemos que hacer la pausa, Edgar, pero no se vaya porque esto que nos acaba de decir nos da pie también para algunas preguntas sobre la alfabetización mediática, los derechos de las audiencias. En fin, aquí lo esperamos. Continuamos en Media 20.1 platicando con Edgar Morín sobre su nuevo libro llamado Prensa Inmunda. Edgar, antes del corte nos platicabas que el fin de tu libro es alfabetizar, vamos a llamarle, que es un concepto que se utiliza muy comúnmente en nuestro ámbito, el de la comunicación de los medios, alfabetización mediática. Es decir, le quieres dar herramientas a tus lectores para que sepan leer los medios, ¿va por ahí? Para que sepan distinguir las herramientas de propaganda, para que sepan distinguir algunos de los problemas estructurales que tiene el periodismo en México, para que identifiquen algunas de las amenazas de quiénes son los que amenazan a los periodistas, por qué los desaparecen, dónde los desaparecen. Digamos, un dato interesante, donde hay violencia contra periodistas, vas a encontrar abajo, en el subsuelo, recursos energéticos, minerales, gas,
Y eso se puede ver en México, se puede ver en Centroamérica y se puede ver en muchos países. Porque al mismo tiempo muchos activistas, defensores de la tierra, de derechos humanos, han recurrido al periodismo porque, digamos, el periodismo industrial pues no les da cabida en sus agendas a estos temas. Entonces se acercan al periodismo y en esa medida también se vuelven más vulnerables. Entonces genera una mezcla interesante entre periodista y activista en zonas de alto riesgo y pues son las primeras víctimas. Entonces de todo eso va hablando y la idea es poder de manera breve, amena, sí, fue pensado para universitarios, pero es para el público en general, que puede ir como descubriendo justamente todas estas inmundicias que muestran problemas estructurales y entonces permitan entender un poco el hoy. Es decir, por qué el pleito entre el poder político y algunos periodistas, por qué los dueños de los medios guardan silencio en todo esto, por qué surgen youtubers, la crisis incluso de la industria de los medios también se aborda y cómo la revolución de la infotecnología y del internet pues desbarata el modelo de negocio. Y entonces los periodistas entran a un problema muy grave porque empiezan a regalar sus propios contenidos y empresas que ahora dominan la comunicación planetaria, como Meta, como Google, entonces ellos solo administran y dan los centavos o las moronas del pastel, pero no producen contenido. Entonces, por ejemplo, en México los periodistas regalan sus contenidos con la esperanza, o muchos de ellos, de traer tráfico, pero finalmente terminan alimentando a una empresa que solo administra contenidos. Y esto se vuelve global, y entonces el modelo de negocio de la prensa tradicional se desbarata. Y bueno, en ese contexto hay cambios importantes, ¿no? Caen las audiencias, las propias audiencias o la comunidad abandona a los periodistas. Esto es algo también muy delicado, porque no hay esa empatía que uno esperaría. Y el gremio también muestra pues una serie de problemas, ¿no? Su división, su incapacidad para poder reclamar o exigir justicia, la propia victimización de sus compañeros y su precarización, porque hay un problema que los hace víctimas, pero al mismo tiempo son victimarios, ¿no? Porque en algunos casos asumen algunos de ellos esta suerte de superioridad moral para condenar. Se analiza ahí en un capítulo la ética del periodismo, las prácticas, y el caso de Florence Cassés, que coincide. Yo escribía esto antes de que ahora volviera lo de Netflix, y lo que se ve pues es que la ética vale para un sorbete, o vale un sorbete, y se cuenta por qué. Porque no hay regulación, no hay colegios de periodistas, no hay comisiones de ética. Digamos, en otro país, una comisión de ética hubiera expulsado a los periodistas que participaron en ese montaje, los hubieran expulsado de la profesión y seguramente los hubieran procesado penalmente, pues, porque estás pasando tortura, sí, claro, en directo, al margen de que hagan un tribunal mediático. Y digamos, en el surrealismo mexicano, por lo menos hay una persona que trabajó en la televisora, que participó en ese montaje y ahora trabaja en comunicación social de la presidencia. Es una cosa muy delicada, sí. Muy delicada. Entonces, no hay una comisión de ética y eso precariza la práctica y contribuye, y ahí damos algunos argumentos, a esta ruptura entre la comunidad y los periodistas, que es muy serio, ¿no? O muy grave, pues porque ¿quién va a respaldar a los periodistas si no es la sociedad? Pero luego los periodistas ni entre ellos mismos se cobijan. El caso de Julian Assange, sí, creo que es muy interesante. O sea, todos los medios han obtenido muchísima información del trabajo que hace Assange, han lucrado con eso, nadie lo defiende, o prácticamente nadie. Y ahí sí hay un problema gravísimo de libertad de expresión mundial, porque es un caso que rompe las fuentes tradicionales del periodismo. O sea, ahora esto es tan complejo que hay hackers y que entonces gracias a esas filtraciones se revela información de interés público.
pero lo persiguen y muchos periodistas y muchos medios que se beneficiaron no han dicho una palabra, que muestra, digamos, esta enorme hipocresía y el doble discurso del gobierno norteamericano respecto a la libertad de expresión y a los periodistas. Lo que revela Assange con las filtraciones de Manning, pues son crímenes de guerra y asesinato de periodistas. Sí. ¿No? Bueno, el presidente ahora lo está defendiendo, el presidente López Obrador. Ya ves que incluso recientemente estuvo en México su papá, el de Julian Assange, y han estado pues promoviendo su causa. Incluso se ha dicho que México podía hospedarlo. Que esa es parte también, digamos, de estos mensajes que parecen encontrados del actual gobierno en su relación con los medios de comunicación. ¿Tú consideras que sí realmente hay un antes y un después en esta relación? O que esa es una pregunta que, por cierto, sé que también te la han hecho, pero sería interesante también para las audiencias de TV UNAM conocer tu punto de vista. Yo creo que todavía es prematuro saber en qué va a terminar. Faltan 2 años. Sí. Se introducen novedades importantes en términos de comunicación, de información, y esa mañanera es una herramienta, pues también de propaganda. Sí. El problema, o uno de los problemas, es que resulta muy limitado para todo lo que tendría que informar un gobierno, y más un autoasumido de cambio. Entonces, ahí hay una limitación. La propia estructura es una conferencia de prensa. Sí. Y entonces la conferencia de prensa, digamos, estructuralmente tiene limitaciones. Y eso es lo que la gente puede ver cada vez que prende la televisión. Es decir, el gremio pelean entre ellos. Y sale otra vez como esta mancha original. ¿Me dejo instrumentalizar o no? Sí. Hasta ahora, buena parte del conflicto ha sido retórico, de descalificación. Incluso el presidente utiliza algunas herramientas muy viejas para descalificar. Es decir, trata de pegar en la credibilidad, que es, digamos, de las pocas cosas que tendría un periodista. Y un recurso que es muy antiguo, se usaba desde la Revolución Francesa. Yo ya sabía que ese era un conservador o que ese es un traidor. Eso es un recurso muy viejo que también utiliza. Yo noto que tiene un manejo del timing que le llaman en medios y que además va practicando. Es decir, los chistes han sido practicados desde la campaña y hay una habilidad, digamos, para enganchar tanto a sus seguidores como a sus odiadores. En vez de apagar la televisión y hacer otra cosa, pelean unos a otros. Pero se ha quedado en eso, porque tampoco han transformado los presupuestos de publicidad. Es decir, se han reducido. Sí, sustancialmente. Sustancialmente, que es parte del problema. Claro. Es decir, ahí eso explica parte de la furia de un sector de empresas periodísticas contra el gobierno, pero el problema es que se sigue repartiendo discrecionalmente. Sí. Entonces a mis amigos les doy propaganda o publicidad, a mis enemigos no les doy, pero no hay, digamos, una política transparente que cualquier ciudadano pueda ver en dónde se anuncian y por qué se anuncian en ese medio. Ese creo que es un problema que no se ha resuelto y pues es como un sello quizá de esta presidencia, esa conferencia. Yo no veo que haya otro político que tenga como esa habilidad de estar todos los días lidiando con la prensa y el problema también pues de estar todos los días a esa hora pues produce errores, también produce lapsus, casi humor involuntario. Entonces eso complejiza. Entonces creo que todavía es prematuro, pero es probable que pueda terminar como el gato pardo, regresar al modelo anterior, que es un modelo de publicidad, o bien que sería más interesante que se asuma que la prensa debe ser de interés público y que igual habría que generar un subsidio o una subvención con criterios muy específicos, porque hasta ahora algo que también, perdón, es muy importante, el gobierno no ha cambiado las relaciones laborales de los periodistas en sus empresas y lo podría hacer. Ejemplo, salario mínimo. Sí. O sea, un periodista gana lo mismo que un cantinero o que un tablajero. Todos son oficios, digamos, muy honorables, muy decentes.
Pero se supone que el periodista va a una facultad y pasa X años, pero su sueldo es de salario mínimo. Claro. Evaden impuestos las empresas, lo registran en el Seguro Social con menos salario. Sí. Y el gobierno ha sido omiso en eso. Eso también es muy importante, pues, porque las condiciones de precarización continúan. Entonces, si tú tienes un trabajo precario, no tienes un margen de maniobra. Sí, y bueno, y para los periodistas hacer periodismo de investigación en estas condiciones es realmente muy complicado. El tiempo ya se nos terminó, Edgar, pues te agradecemos muchísimo nos hayas acompañado. Se quedaron varios temas en el tintero, pero pues ahí está la invitación a que siga usted este libro de Prensa Inmunda y nos enteremos de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, su relación con el poder político, con los grupos empresariales. Es una buena manera también de leer a los medios a través de estas investigaciones. Gracias nuevamente, Edgar. Gracias, un saludo a tu auditorio y bueno, el libro ya está en internet, en ebook, ya está en librerías, es fácil de conseguir y está a un precio económico y escrito, digamos, de una manera sencilla para abordar pues temas complejos como estos. Pues ahí está la invitación. Gracias nuevamente, Edgar. Gracias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.